Bienvenidos a otro capítulo de Poder desde el No Poder. Hoy toca caos. Sí, me llamaban el señor Caos. ¿Pero por qué? Y bueno, porque como buen matemático logro entender correlaciones y logro encontrar patrones y desempeñarme en el caos. He dado cursos de caos, pero esto a ustedes no les interesa. ¿Qué les interesa? Si el poder se basa en el caos. Y la respuesta es claramente sí. ¿Qué tiene que ver el poder con el caos? ¿El poder no requiere el orden? No. Claramente el poder se basa en el caos. ¿Pero por qué? Sin caos, todos sabríamos las razones por las cuales el otro tiene poder, con lo cual dejaría de tenerlo. Sin caos, con transparencia en la información, podríamos saber las razones que hacen poderosos a los otros y en función de eso dejarían de tener poder. Para eso, este canal de Poder desde el No Poder. El caos no es confusión. La confusión es lo que nos produce a nosotros. El caos no es desorden. El desorden, en términos de ingeniería, es la entropía, es el índice de agotamiento del universo. El caos es un funcionamiento que es difícil de entrever. Los que somos matemáticos o tenemos mayor formación matemática, sabemos encontrar correlaciones en los números, cosas que se corresponden, que funcionan como sincronizadas, en sentido directo e inverso. ¿Se acuerdan? Proporción directa o inversa. Bueno, eso, poder encontrar factores que se correlacionan unos a otros. Y eso te permite entender el caos. Dice, esto es muy complejo. Y sí, es complejo, si no, no habría poder. Ahora bien, para suerte de ustedes, existe este canal de Poder desde el No Poder, donde les voy a explicar cómo liderar el caos en los sucesivos capítulos. Entonces, el caos no es desorden. Desorden es entropía. El caos tiene reglas ciertas y concretas de cómo opera. De hecho, hasta tiene un modelo matemático que escribió Edward Lorenz, donde predice que el caos es el resultado de un conjunto finito de atractores básicos. Lo voy a decir en otros lenguajes. La realidad es que no existe el equilibrio. Nos han llenado la cabeza con la teoría del equilibrio. Y el equilibrio es solo una foto en la película de la vida. No existe equilibrio en la naturaleza, no existe equilibrio en nada prácticamente. Lo que hay en la naturaleza es tensión. La imagen apacible de una gacela comiendo el césped o el pasto mientras un león descansa no es una imagen apacible. El león se pone a descansar donde la hierba es más verde y la gacela se debate entre la vida y el hambre. Entonces en la vida hay tensión entre la gacela y el león, hay una tensión de a qué distancia come la gacela y si la puede alcanzar para comerla o no. No nos tenemos que frustrar ante el caos. Tenemos que tratar de entender algunas cosas. Es como cuando se juegan las cartas y ven las señas que se juegan los compañeros o qué se dicen. Están tratando de entender cuál es el juego. Lo mismo sucede en la vida y en el caos. ¿Y por qué tratamos del caos? Porque la realidad tiene una formulación caótica. En la vida no existe el equilibrio, tal como nos quisieron vender durante toda nuestra formación. Existe la tensión. En el universo hay tensión, hay desproporción. En los fenómenos dinámicos, una bacteria no crece en equilibrio con el cuerpo que la soporta. La bacteria consume el ecosistema. ¿Somos una bacteria? Sí, podríamos decir que somos una bacteria que está consumiendo todo el ecosistema que nos da soporte. ¿Hasta cuándo? Hasta que colapsa el contenedor de la vida y desaparece la población. Entender las reglas del caos, por pocas que sean, entender algunas de las reglas, nos permite tener una información basada en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, que difícilmente otro tiene. En realidad, tenemos que agradecerle al caos, porque el caos nos encripta las oportunidades que solo nosotros podemos aprovechar. Nos tenemos que divertir con el caos y tratar de entender día a día más cosas que nos hagan más poderosos. Temerle al caos es reforzar el caos que provocan otros.
no tenemos que temerle. Tenemos que liderarlo y divertirnos en el caos. ¿Por qué? Porque el caos siempre es aparente. Hay reglas predichas, hay reglas claras. Ejemplo, la caída de una hoja de un árbol tiene un principio caótico, que es una tensión entre la temperatura, el viento, el peso, la carga de humedad. La hoja no cae al piso en cualquier sitio. No cae como quiere. Cae como resultante matemática de todas las fuerzas que operan, y de la única manera que puede caer es como por la resultante matemática de todas las fuerzas que operan en ese momento. Entonces, para todo esto nos sirvió un modelo matemático que escribió Edward Lorenz, que describe la teoría del caos como que la realidad es el resultado de un conjunto de fuerzas que están en tensión, que están tironeando. ¿Es tuyo o es mío? ¿Los hijos o la pareja? ¿El trabajo o la familia? ¿El trabajo, los hijos o la pareja? O sea, permanentemente tenemos, toda realidad está tensionada, es como que nos sentimos tironeados por sogas. Eso es el caos. ¿Cuántas sogas hay? Bueno, Lorenz dice que hay un conjunto finito de atractores básicos, que son generalmente 2 o 3, a lo sumo 5, y después hay unos atractores secundarios. A modo humor y no tan humor, yo digo que en el gobierno, en los gobiernos de todo el mundo, la realidad del gobierno obedece a 3 atractores básicos. Todos dirán, la corrupción, sí, la corrupción, el sexo, de quién quiere salir con quién y quién no puede salir con quién, y la estupidez. Y día a día, cuanto más avanzo en la experiencia de la vida, noto que este tercer atractor básico es el que más termina explicando casi todos los fenómenos humanos. Seguido el segundo, y la corrupción es el menor, prácticamente, lamentablemente. Incluso los corruptos no pueden con el tercer factor de poder, que tiene que ver con la burocracia y los procesos a veces estúpidos que vemos en muchas organizaciones. A la hora de pensar el poder en las organizaciones y en la realidad imperante, creo que en la conformación fractal del poder. ¿Qué quiere decir esto? Que toda realidad, todo momento es un fractal de una realidad caótica. Cada instante que vivimos es un fractal de una realidad caótica, donde los 3 factores que considero participan en la construcción o en la definición del poder son los que vemos aquí. Primero, el posicionamiento. ¿Cuál es la relación respecto al otro o a los otros? Soy empleado, soy jefe, soy comprador, soy vendedor. ¿Estoy enamorado o no estoy enamorado? ¿Me quieren o no me quieren? Esa es la cuestión de posicionamiento que tenemos respecto a la situación en particular. Por otro lado está la emoción, que es cuánto nos interesa esta situación. Y por otro, la información. Todo fractal o situación o escenario de poder tiene una conjugación de estos 3 factores básicos o atractores básicos del poder, que le llamo yo, que tienen que ver la emoción, el posicionamiento y el poder. Y ustedes dicen, bueno, pero si sos el jefe manejas todo. No, el jefe no maneja todo, porque si hay alguien que está muy comprometido, muy emocionado y tiene mucha información, puede con el poder del posicionamiento. De la misma manera, una persona que está muy emocionada puede quedarse con el liderazgo de un proyecto, por más de que no contenga con ni la jerarquía ni la información correspondiente. Y el que tiene la información siempre es partícipe prácticamente de todas las realidades. Entonces, posicionamiento, emoción e información son las 3 claves que vamos a trabajar en el libro para hacernos más poderosos cada día. Y vamos a analizar 48 escenarios relacionales con empleados, colaboradores y jefes, de manera de ser más poderosos cada día y entender las distintas reglas de cómo juega la emoción, el conocimiento y el posicionamiento para la configuración de un fractal o situación dada. Y cuáles son las claves o esas disrupciones básicas en términos caóticos que nos permiten dominar cada uno de esos 48 escenarios. Vamos a analizar todas las cosas que están a favor y todas las cosas en contra. Analizamos a lo largo del libro todos los factores de posicionamiento, de poder, y cuáles son las debilidades que afrontamos o que tienen cada una de las personas que poseen poder del posicionamiento.
Vamos a analizar qué pasa con nuestra emoción a lo largo de los proyectos y qué pasa con la gestión de la información y la toma de decisiones. Esto es lo que analiza el libro y bueno, a partir de ahí las conclusiones de esos 48 escenarios y un montón de tácticas o cápsulas para poder gestionar estas situaciones de poder y de no poder. Lo que dice el teorema del caos es que el efecto mariposa, con una disrupción básica y apenas imperceptible como el volar de una mariposa, cambia el funcionamiento del sistema de una vez y para siempre. ¿Y por qué esto es importante? Parece muy abstracto. No, nos tiene que llenar de ilusión. Porque no necesitas vencer a monstruos, no necesitas vencer montañas, no necesitas vencer a la oferta o a la demanda. Necesitas identificar cuál es la disrupción básica que va a cambiar las condiciones del mercado. Por ejemplo, un comentario en un lugar determinado de que va a faltar tal producto y ese comentario cambia el precio y no tuviste que generar ni oferta ni demanda, es simplemente un comentario. Esto es cómo tenemos que liderar el caos, buscar las disrupciones básicas y el principio del caos y que la realidad sea caótica, lejos de deprimirnos, nos tiene que llenar de esperanza, porque simplemente con identificar la disrupción básica, como puede ser un simple rumor, cambia el sistema para siempre. Entonces, puede haber un heroísmo nuestro o una capacidad de resultado independientemente de la fuerza que tengamos. Es como el aikido, ¿no? De manejar la fuerza del oponente. Bueno, nuestra inteligencia entendiendo sistemas caóticos, identificando las disrupciones básicas que podemos hacer para cambiar el funcionamiento de ese sistema, son una fuente de poder que esperamos entrenar a lo largo de todos los capítulos de Poder desde el no poder. En próximos capítulos van a poder ver, por ejemplo, las razones que están detrás de todas las fuentes de poder y podrán ver ventanas donde antes veían muros. Recuerde, el caos siempre es aparente. Entender las reglas del caos, entender las disrupciones básicas y liderar el caos estableciendo nosotros reglas es lo que nos va a hacer poderosos en nuestra vida.